Eh, Dios los bendiga. Vamos a empezar con la clase que tenemos programada el día de hoy, que es hematología. Hoy vamos a ver la primera parte, o sea, lo que es la serie blanca. No sé si ya ven mi pantalla. Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no sé quién va a estar de turno hoy, solo como pausa parroquial. Bueno, mañana, ¿quién va a estar de turno mañana? Ahí en la emergencia de la pediatría del Hospital Roosevelt. Nadie. Qué raro. Bueno, cualquier cosa ahí voy a estar. Si quieren saber un poquito más sobre hematología, y vamos a estar repasando. Yo llego en la noche, así que nos vemos por ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Que el estudiante de medicina indique oportunamente la prueba diagnóstica más utilizada en la práctica médica, sepa interpretar los resultados obtenidos y realice un razonamiento clínico con los signos y síntomas del paciente para obtener un diagnóstico o por lo menos una impresión clínica o acercarnos pues a realizar abordajes oportunos para el beneficio del paciente. Entonces, este es un estudio pues realmente práctico, muy útil para aquel que sabe no solo solicitarlo oportunamente, sino para aquel que sabe pues interpretarlo correctamente. Es un estudio bastante accesible, como les decía, barato. En algunos hospitales, pues, bueno, en todos los hospitales públicos es un estudio gratuito. En laboratorios clínicos podemos encontrarlo entre 42 quetzales, 70, 75, aunque para algunas personas pues 75 quetzales pues es algo inaccesible y pues en los hospitales privados pues definitivamente tiene un costo. Entonces, es una prueba que se realiza en todo el mundo, así que si ustedes van a hacer alguna especialidad o alguna subespecialidad en el extranjero, pues se van a topar con este laboratorio, así que es muy importante que ustedes aprendan a analizarlo correctamente. Y como ese es uno de los estudios que más se solicitan, ya, pues tenemos que aprender a interpretarlo correctamente. Si no pasa esto, como lo que ustedes observan en la fotografía, ¿verdad? Podemos tener nosotros las herramientas en nuestras manos y con esto poder ayudar al paciente, pero si no lo sabemos utilizar, es esto, ¿verdad? Es como tirarle la soga al paciente y pues lo que va a hacer el paciente es hundirse más o ahorcarse, pues entonces, ojo con esto, porque es importante que ustedes sean acuciosos, muy detallistas con este estudio. Si un valor está anormal, ¿ya? O está fuera del rango 1, tenemos que asegurarnos que realmente se haya tomado en las condiciones adecuadas. 2, tengamos la plena confianza de que el laboratorio es un laboratorio confiable. 3, vayamos a ver los rangos con respecto a la edad. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo 22,000 blancos en un paciente, en un prematuro, en un recién nacido, que 22,000 blancos en un paciente adulto, así como nosotros. Entonces, hay que ver el contexto, ¿ya? ¿Cuál fue la indicación? ¿Qué edad tiene el paciente, verdad? Entonces, eso es muy importante. Es un estudio que vamos a estar analizando el día de hoy. Ahora, solo un preámbulo, ¿verdad? ¿Qué es la sangre? Es una forma especializada de tejido conectivo que desempeña innumerables funciones vitales a su paso por todo el organismo, a través de los vasos sanguíneos. Eh, Tiene dos componentes principales, el plasma, que es la fracción líquida. Me imagino que ustedes ya vieron en alguna oportunidad alguna química, cuando ustedes la dejan pues un par de horas ahí la química, va a tener dos partes, la parte líquida, que es como medio amarilla, perdón,
Perdón, me estaba ahogando. Perdón, cuando ustedes colocan una química, la dejan reposando, esta va a venir y se va a dividir en dos fases. Una fase líquida, que es el plasma, que tiene un color transparente, medio amarillo, y este es conocido como plasma. La parte que se queda abajo, ¿ya? Esto está compuesto con los elementos formes. ¿Y cuáles son los elementos formes? ¿Ya? Son los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Para que les quede como ejemplo, si ustedes ponen también su fresco de su horchata, ¿verdad? O su tamarindo, y no lo movemos, va a tener dos partes, la parte asentada y la parte pues que es un poquito más líquida. Pero algo así le sucede a la sangre que no, obviamente que no está anticoagulada. Entonces tenemos aquí el plasma. ¿Y qué contiene este plasma? Contiene albúmina, contiene proteínas, contiene inmunoglobulinas, hormonas, vitaminas, electrolitos. Y este es el principal componente que se analiza en la química. En la hematología vamos a evaluar esta parte, lo que es los leucocitos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Ahora, es muy importante que nuestra muestra no esté coagulada. Si está coagulada, va a tener estas dos fases. Y obviamente esta muestra pues no se puede analizar, ¿ya? Porque si ya están asentados estos componentes, ya no los podemos, o sea, si ya tenemos un coágulo, ya no lo podemos venir y volverla en una fase fluida, en una fase líquida. Y es por eso que nuestra hematología debe ser tomado en un tubo especial que vamos a ver más adelante. Entonces, sigamos. Si ustedes tomaron el tubo para hacer una química y después la queremos pasar a hematología o viceversa, esto no se puede. Bueno, es 3 veces más viscosa que el agua, tiene un sabor ligeramente salino. No me pueden decir que no la han probado, ¿ya? No es que ustedes sean vampiritos, sino que en algún momento la hemos probado porque se nos ha caído alguna pieza dental, ¿ya? Entonces hemos sentido el sabor de nuestra propia sangre y todos se les tuvo que haber caído pues los dientes de leche. Y tiene un pH normal que va entre 7.35 a 7.45. Por norma general, los humanos adultos tenemos entre 4.5 y 5 litros de sangre, que representa aproximadamente entre el 8 y el 10% de la masa corporal, y en niños representa el 10% de su peso. Y en el caso de los bebecitos chiquitos, se sitúa en torno al 6% de su peso. Funciones, muchas. Las más importantes: transporta oxígeno ligado a la hemoglobina, como lo vamos a ver cuando veamos los glóbulos rojos. Transporta las células sanguíneas, la sangre, que en este caso son los glóbulos blancos. Conserva la hemostasia a través de las plaquetas y los factores de coagulación. Nos ayuda a reparar tejidos, regular la temperatura corporal y el estado ácido base e hídrico. Nos ayuda a transportar nutrientes, hormonas y a desplazar desechos metabólicos a los riñones. El proceso mediante el cual las células sanguíneas crecen, se dividen y se diferencian en la médula ósea se conoce como hematopoiesis. Se producen tres clases generales de células, que en este caso son los elementos formes, ¿ya? Que corresponden a los leucocitos. Los leucocitos son conocidos también como glóbulos blancos, cuya mayor parte está implicada en la respuesta celular del huésped. Los eritrocitos, conocidos también como glóbulos rojos, ustedes eso ya lo saben, que tienen la función de transporte de oxígeno a través de la hemoglobina. Y las plaquetas, cuya función consiste en el control de la hemorragia y la hemostasia. Estas clases se derivan de un fondo común de células progenitoras hematopoieticas pluripotenciales, ya conocidas como células madre, y dependiendo de las necesidades es como se van a ir produciendo a diario en la médula ósea. La velocidad de producción de cada tipo celular responde a las demandas fisiológicas. Por ejemplo,
Si una madre acaba de dar a luz y está en su puerperio inmediato, pues definitivamente perdió una cantidad importante, no solo de células, sino también de plaquetas y de glóbulos blancos, porque a la hora de venir y pues dar a luz se perdió sangre completa, ¿ya? Entonces, en este caso, pues bueno, y en el puerperio, pues también se sigue perdiendo sangre. Entonces, esta madre, pues, su médula ósea va a empezar a producir principalmente glóbulos rojos, pero también va a producir una cantidad importante de plaquetas y de glóbulos blancos. Entonces, todo depende de la necesidad que tenga la persona. Y entonces, el día de hoy vamos a ver lo que está en el cuadrito negro, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que son los glóbulos blancos, ¿ya? Y en este caso, ¿verdad? Los glóbulos blancos tenemos 5 subpoblaciones, que en este caso son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, que son los granulocitos, que como lo observan ahí en su fotografía, pues tienen gránulos, ¿ya? Y los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Entonces, esta familia de leucocitos es motivo de estudio el día de hoy. Entonces, el hemograma. El hemograma, también conocido como hematología, que es lo mismo, se define como el análisis cuantitativo y cualitativo de los componentes celulares de la sangre periférica. Es una de las pruebas diagnósticas más utilizadas en la práctica médica habitual, como les mencionaba, no solo por su bajo costo, sino por la información tan importante que nos pueda brindar. Los actuales analizadores automáticos permiten determinar con un grado elevado de fiabilidad, rapidez y bajo costo los principales parámetros hematológicos en sangre periférica, aportando una valiosa información acerca de las 3 series hemáticas. O sea que el hemograma pues, nos va a dar un parámetro, en este caso un valor de cómo están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Pero como yo les digo, el estudio sin una interpretación, o sea, sin que ustedes analicen el estudio, resulta siendo una hoja de papel completamente inútil, ¿ya? Cuando ustedes están conmigo en los turnos que eventualmente les tocará, y si es así, nos vemos el sábado en la noche, cuando me presentan algún estudio, ¿ya? Antes debo de conocer la historia de la enfermedad, los antecedentes, el examen físico, cómo están sus signos vitales y cuál fue la indicación en este caso de la hematología. Porque pues yo hago interpretaciones en base a los antecedentes que yo tengo. Yo evalúo pacientes, no evalúo laboratorios, ¿ya? Yo evalúo personas con sintomatologías, no evalúo una hoja de papel. Entonces, el estudio es muy importante que lo analicemos, porque si ustedes van a hacer un estudio, tienen que tener una razón, no es solo porque sí, ¿ya? No, un estudio porque sí no se realiza. Entonces, existen 2 formas de analizar, en este caso la hematología, es a través de un equipo automatizado o a través de un conteo manual. El equipo automatizado definitivamente nos brinda la ventaja de que en un tiempo muy corto, pues el equipo se puede llenar, estas celitas se llenan de los tubitos y pues en un lapso corto de tiempo podemos tener el estudio impreso. ¿Ya? En este caso pues es el equipo que se utiliza principalmente en laboratorios clínicos grandes y en hospitales, porque necesitamos pues tener los resultados rápido, ¿ya? Pero también tenemos la opción de poder obtener una hematología a través del conteo manual. Hace 15 años, pues no había equipos automatizados, 15, 20 años, y a través de un microscopio, utilizando la cámara de Neubauer,
se hacía un conteo de glóbulos blancos y de glóbulos rojos y pues se da una aproximación bastante real de, del conteo sanguíneo. Obviamente, pues se necesita cierta experiencia, tener un microscopio y pues manejar esta técnica, que lo que hace es hacer un conteo. En este caso, pues les voy a mandar un link en YouTube para que pues sepan una explicación sencilla, ¿verdad? Digamos, en este caso, se cuadricula, pues se hace esta cuadrícula y en este caso este cuadrito celeste se mide en este cuadrito pues cuántos glóbulos blancos hay y pues se multiplica por 50 y pues uno ya tiene una aproximación de cuántos glóbulos blancos hay. En cambio, el de los glóbulos rojos ya se ubica en diferente lugar, ¿ya? Ay, perdón. Se ubica en diferente lugar. Ahí donde estábamos. Ajá. Y en este caso hay que hacer una S. ¿Ya? Y la sumatoria de 5 cuadros multiplicado por 10,000 nos da un total de glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, sí ustedes pueden confiar en esta técnica definitivamente. Ya hice yo 2 EPS, mi primer EPS lo hice en San Juan Ostuncalco. Y en algún momento pues tuve la oportunidad de tener resultados de hematología donde pues me daban no era un estudio impreso, sino que era una fotocopia donde solo le ponían 5,800 glóbulos blancos, ¿verdad? Escrito con lapicero. Y en mi segundo BPS, que fue en San Miguel Uspantán, igual el laboratorio del hospital también solo daba el resultado en una hojita escrita con lapicero. Sí es una técnica confiable, ¿verdad? Pero obviamente el técnico del laboratorio tiene que estar, tiene que estar familiarizado definitivamente con la técnica. Ahora, con frecuencia se utiliza como método general del cribado de salud del paciente, pero fuera de un contexto clínico específico, el hemograma puede ser difícil de interpretar. Como le repito, si ustedes no saben los antecedentes, cuál fue la indicación o cómo se encuentra el paciente, definitivamente no van a poder hacer un buen análisis. El médico es insustituible para una adecuada interpretación de los resultados obtenidos y que sigue siendo imprescindible a la hora de la detección de numerosas alteraciones morfológicas que se pueden observar en un frote periférico. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a ser los principales actores para poder analizar una hematología. Porque en este caso, por ejemplo, yo creo que ya han visto hematologías. En este caso, pues la hoja va a decir 638,850 glóbulos blancos y nada, pues el número se ve bien grandote, ¿ya? Pero si ustedes no analizan el contexto, Jesús, María y José diría por ahí. Entonces, cuidado, ¿verdad? El equipo pues está haciendo un análisis y les está contando, ¿verdad? Y les está reportando que hay 638,850 glóbulos blancos, ¿ya? Pero nada más. Quienes tienen que venir a analizar y actuar definitivamente son ustedes. Como les repito, los equipos automatizados también presentan limitaciones para diferenciar la presencia en la sangre periférica de células propias de patologías hematológicas, como la presencia de blastos, células inmaduras, linfocitos atípicos, células plasmáticas o hemoparásitos, que deben ser reportados de inmediato en el laboratorio al médico tratante y valorar un estudio por el hematólogo. En este caso, los 638,000 glóbulos blancos, pues, como les digo, es un número exorbitante, pero este estudio nos llama a analizar el caso, a contactar con el hematólogo de adultos o el hematólogo pediatra y solicitar oportunamente
pues el frote periférico y en este caso pues un aspirado de médula ósea, pues dependiendo del resultado del frote periférico. Importante decir que la hematología nos va a dar un número, nos va a dar en este caso 638.850 glóbulos blancos, pero no nos está diciendo el tamaño de la célula, la funcionalidad de la célula, no nos está diciendo si son células inmaduras o hay la presencia de blastos, no, solo nos está diciendo que es un número muy, muy grande. Ahora, también es importante, ¿ya?, que pues al tener este estudio solicitemos un frote periférico porque como les decía, estos son, digamos, si es un equipo automatizado, pues solo va contando y hace un reporte. Pero cuando tenemos la duda, pues sí es necesario que esta sangre sea analizada a través de un microscopio. ¿Listo? Entonces, seguimos por aquí. Si existen claras discrepancias con los parámetros analíticos, es recomendable repetir el estudio antes de realizar pruebas complementarias más complejas y derivar oportunamente al paciente al especialista. Si ustedes tienen duda de laboratorio, averigüen siempre en qué circunstancias se tomó, cómo se tomó, ¿ya? Si fuese mucha la duda, pues cambiar de laboratorio, si ustedes ya estuvieran como médicos, ¿ya? Antes de venir y pues solicitar estudios especializados como una biopsia o demás, ¿verdad? Y bueno, y obviamente va a depender pues del estado general del paciente y su estabilidad. Debe considerarse asimismo que los rangos de referencia incluyen al 95% de la población normal, es decir, la media de la población más menos 2 desviaciones estándar. Valores fuera de este rango no siempre implican patología, ¿ya? A veces tenemos que considerar varias cosas como el estado de hidratación del paciente, si el paciente pues está pues estable, como le repito, en qué condiciones se tomó la muestra, como lo vamos a ver, siempre hay un orden a la hora de tomar las muestras, ¿ya? Entonces, en este caso, no dejar de último la hematología, ¿verdad? Porque a veces, pues puede resultar alterada algunas pruebas. También es muy importante cómo se tomó la muestra, por ejemplo, la tal manita de coche en pediatría, ¿verdad? Donde cortamos, perdón, donde sí, doblamos la agujita, ¿verdad? Y a veces pues ya teníamos la vena y iba cayendo la gotita y de repente deja de salir y hay que volver a puncionar al pacientito, pero esta muestrecita pues resultó siendo valiosa y solo sacamos la mitad y después en la otra punción resultamos completando la muestra. Entonces todas esas cosas definitivamente pues no son adecuadas y definitivamente nos van a alterar los resultados. Y pues como les mencionaba o como lo vamos a ver más adelante, tenemos que ver los rangos según la edad. Debemos tener en cuenta que al igual que ocurre con cualquier estudio diagnóstico, es fundamental la rigurosidad en los procedimientos de extracción y manipulación de la muestra para que los resultados obtenidos sean fiables. Las normas de bioseguridad son muy importantes y deben ustedes tomarlas en consideración cada vez que ustedes van a tomar la muestra. Siempre lo digo, cada vez que veo un paciente con sintomatología respiratoria, yo les digo a mis estudiantes o con quienes estoy, este paciente tiene COVID o tiene influenza o tiene virus sincitial respiratorio, hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no tenga el reporte del hisopado, ¿ya? Entonces, los pacientes pueden tener alguna enfermedad sumamente infecciosa, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra bioseguridad. Yo siempre soy muy estricta a la hora de tomar los laboratorios o incluso a la hora de hacer un procedimiento como la toma de a la hora de colocar un catéter, yo misma soy la responsable del procedimiento y por lo tanto yo tengo que venir y depositar los punzocortantes en el lugar indicado. No solo por mi bioseguridad, porque en algún momento puedo llegar al mismo lugar,
sino por el paciente también y mi entorno, porque puede ser que algún colega, algún otro estudiante llegue al área y se pueda puncionar. Entonces, cuidado. Si nosotros sabemos que utilizamos 2 agujas, estas 2 agujas tienen que ser depositadas en el guardián, siempre con sus guantes correspondientes. Este estudio no precisa de ningún tipo de preparación especial, excluyéndose la necesidad de estar en ayuno. Pero, como lo vamos a ver más adelante, si ustedes ahorita se están echando sus sanguchitos, su carnita, su arrocito, porque pues están aprovechando en almorzar de una vez, si yo ahorita les saco una hematología, puede estar ligeramente elevado los glóbulos blancos, pero pues es porque están comiendo. El hemograma puede ser utilizado de diferentes maneras, ¿ya? Como mecanismo de prevención, ojalá todos nuestros pacientes llegaran, pues, periódicamente, semestralmente o anualmente, pues, hacerse un chequeo médico y a solicitar sus pruebas básicas para, para confirmar su buena salud, ¿verdad? Esto no sucede en nuestro sistema de salud, ¿verdad? Generalmente nosotros vemos a nuestros pacientes ya con una sintomatología o ya gravemente enfermos, ¿verdad? Pero obviamente un hemograma puede alertarnos, ¿ya? De que hay algo y pues tomar acciones tempranas y oportunas en caso tengan alguna anormalidad. Como mecanismo de diagnóstico para ayudar a diagnosticar la causa del síntoma o signo que presenta el paciente, o como mecanismo de control en caso de que exista un tratamiento médico en el cual se requiera evaluar el progreso y los resultados. Puede ser que ustedes estén evaluando, pues, por ejemplo, ustedes tuvieron un paciente anémico, ustedes le prescribieron pues el tratamiento con su hierro, su dieta y ya, pues ya cumplió el paciente pues su tratamiento, pues, y quieren ver que realmente pues ya no curse con la anemia, ¿verdad? Entonces es muy importante que pues en este caso sí tomemos controles oportunos cuando se requiera. Cuidado después del estudio. Puede surgir hematomas en el sitio de la punción venosa. Es importante que aplicamos una presión, ¿ya? Para que se haga la hemostasia y pues evitemos que nuestro paciente pues no solo vaya a, a quedar con un hematoma o vaya a perder sangre y es por eso que es importante aplicar la presión. Después de la punción, el paciente puede reanudar sus actividades normales. Yo siempre recomiendo que si el paciente pues está muy nervioso, ¿verdad? Que se tome unos minutos sentado y después ya se reincorpore, porque para algunos pues obviamente eso es un procedimiento, ¿verdad? Bastante traumático y pues a la reincorporación pueden hasta incluso hipotensarse. Factores de interferencia, la hemólisis por el manejo demasiado vigoroso de la muestra puede afectar los resultados del examen. Es importante que ustedes se homogenicen, o sea, muevan gentilmente la muestra para que el anticoagulante se mezcle con la sangre. Esto no es batido de Herbalife, esto no es un milkshake, ¿ya? Esto no es una horchata o un fresco de tamarindo que haya que moverlo vigorosamente, sino que tenemos que hacerlo de forma gentil. El ejercicio, el estrés y la digestión incrementa el número de leucocitos, como les mencionaba. Si ahorita están ustedes comiendo, pues nos pueden incrementar el número de leucocitos, pero es por la misma digestión. Nada que preocuparse. No tomar la muestra del mismo miembro donde se está canalizado, porque definitivamente pues esto va a hacer que se nos hemodiluya la muestra y pues si estamos tomando en conjunto una química, pues va a salir todo el componente que también tenga el suero, ¿ya? Entonces por eso salen a veces alteraciones en la glucosa, en el calcio, en el sodio, dependiendo de lo que tenga pues el suero, si es un dextrosado o es una solución mixta, ¿ya? Entonces cuidado con eso, ¿verdad? Lo mejor es utilizar otra extremidad para tomar esta muestra. Bueno, me imagino que ustedes ya están duchos con estos tubitos, ya los conocen. Estos tubitos tienen ácido etilén diaminotetroacético tripotásico, conocido como ELTA K2.
Lo que hace el ELTA es unirse al calcio bloqueando la cascada de coagulación. Recordemos que el calcio es el factor 4 en la cascada de coagulación y en este caso el ELTA al unirse al calcio que tiene en este caso esta muestra de sangre, lo que hace es que no se dé la coagulación, o sea que no se forme el trombo o el coágulo dentro del tubo y pues se mantenga siempre en la fase líquida, en la fase homogenizada. Y en este caso, pues ustedes no van a ver las dos fases de la sangre, en este caso plasma y elementos formes, sino que siempre lo van a ver en su fase líquida. Si ustedes quieren conocer cómo se ve el ELTA, pues se ve como rocío en los tubos, ¿ya? Es muy importante por eso que no abramos los tubos, porque pues al contacto con el aire, pues el ELTA se va secando, ¿ya? Estos tubos preservan la morfología de las células sanguíneas hasta por 24 horas y lo que se sugiere es invertir o en este caso mover gentilmente aproximadamente 6 veces después de la extracción de la muestra para que pues se homogenice, pero el movimiento tiene que ser un movimiento gentil solo de muñecas, ¿verdad? No tiene que ser como batido Herbalife. Algo muy importante, eso ustedes ya conocen el tubo, ¿verdad? Es importante que ustedes coloquen los datos del paciente porque ustedes llevan, en este caso, la muestra al laboratorio y esta no fue rotulada, pues definitivamente no les pueden dar a ustedes un resultado porque, pues, imagínense que se confundan las muestras. Llega alguien más que tampoco le puso el nombre y cómo va a ser uno quién es quién, quién es el bueno y quién es el sano y quién es el enfermo. Entonces, siempre es importante que coloquen el nombre del paciente y los datos que se requieran. En ese caso puede ser necesario el número de registro, el servicio en el que está el paciente, como por ejemplo el Hospital Roosevelt es tan grande, ¿verdad? Que sí es importante que ubiquemos al paciente en su área y pues para que después a la hora de ir a buscar el resultado pues se nos haga un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, y es importante que estos tubos algunos tienen hasta dónde venir y hasta dónde se puede llenar. No llenarlo más de esto, porque en este caso no hay suficiente ELTA y por lo tanto se les va a coagular la muestra, ¿ya? Y también colocar muy poco, la muestra se va a hemodiluir. Entonces, hasta donde les ubique es lo necesario o lo mínimo que podría, lo mínimo que se puede llenar el tubo. También hay tubitos chiquitos, no sé si ustedes ya los vieron, en estos los tenemos en el área de neonatos. Estos los utilizamos porque obviamente pues para los niños chiquitos no es necesario llevar tanto volumen y lo que queremos es poquita muestra porque si no literalmente los exsanguinamos y aparte de todos los laboratorios que le pedimos, casi que le estamos pidiendo una compatibilidad para transfundirlo. Y por último, a la hora de que ustedes estén puncionando, bueno, ustedes ya conocen esto, ¿verdad? Esto tiene una gomita aquí que venimos y nosotros con la agujita puncionamos y pues vertimos la sangre dentro del tubo. Si ustedes van a hacerlo, ya, no tiren el émbolo con fuerza a medida de deshacerse de la muestra y que entre rápido en el tubo, porque el choque de la sangre en las paredes del tubo, ¿ya? Hace que se lesionen los, los eritrocitos, que se crenen literalmente, o los glóbulos blancos también se lastimen. Entonces, si lo vamos a hacer es de forma gentil, ¿ya? Para no venir y lastimar los glóbulos rojos. ¿Listo? Bueno, ustedes creo que ya están pilas con respecto a las hematologías, o por lo menos ya han tenido este estudio. Así es como se reporta una hematología en el Hospital Roosevelt. Inicialmente tenemos aquí todo lo WBC, lo que significa son glóbulos blancos. En toda esta parte tenemos el análisis de la serie blanca.
Aquí tenemos lo que es el análisis de las células rojas y de último, las plaquetas. Lo que está en azul es lo que vamos a estar analizando o estudiando el día de hoy, ¿ya? Entonces, importante siempre, ¿ya? Ver las unidades, ¿ya? O las dimensionales, porque obviamente esto puede diferir de un laboratorio a otro, ¿listo? Como le repito, pues en este caso, pues la alarma que tira el laboratorio es una cruz y yo con esto, pues casi que saldría corriendo con el estudio, pero ellos solo le ponen una X, ¿ya? Es importante que también tengamos en consideración los valores de referencia. Los valores de referencia son valores estándar, más sin embargo, pues obviamente son diferentes los valores de referencia dependiendo la edad y el sexo del paciente, ¿ya? Y también, de primero tenemos las especificaciones. Las especificaciones, o en este caso, la distribución de las 5 subpoblaciones de glóbulos blancos en porcentaje. Y de último, las tenemos por milímetro cúbico, ¿ya? Vamos a ver cuál ver primero, cuál ver después, cuál nos orienta y cuál definitivamente, pues, nos desorienta. ¿Listo? Entonces, así es como se ve una hematología, ¿ya? Definitivamente, pues, este paciente tiene una hiperleucocitosis, ¿verdad? Tiene 638.800 glóbulos blancos, ¿ya? Que, pues, deben ser motivo de análisis. Y, pues, bueno, tiene afectadas las 3 líneas celulares porque también puede ser una anemia bastante severa y tiene las plaquetas también sumamente bajas. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es la serie blanca. La serie blanca es, bueno, vamos a ver la serie blanca, que en este caso son los glóbulos blancos. El leucograma se define como el análisis cuantitativo y cualitativo de los parámetros relacionados específicamente con los glóbulos blancos en la sangre periférica. El recuento de leucocitos consiste en determinar la cantidad de glóbulos blancos en sangre periférica por unidad de volumen, ya sea por microlitro, por milímetro cúbico o por litro, de acuerdo con el sistema de unidades adoptado en el laboratorio clínico o en la región. O sea que ustedes tienen que tener importante atención a esto. Desde el punto de vista de los métodos de la metodología disponible en el laboratorio clínico, el recuento de leucocitos se puede hacer por el método manual o por el método electrónico, dependiendo pues, el recurso del laboratorio o del hospital. El recuento diferencial de leucocitos corresponde a la concentración de las subpoblaciones de glóbulos blancos y está constituido por 5 poblaciones, que son estas: los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos, ¿ya? Ahora, si ustedes suman estos porcentajes, me tienen que dar un 100% y eso lo vamos a ver ahorita. Ya. ¿Cuál es la utilidad clínica? Permite establecer los conceptos de neutrofilia, neutropenia. Bueno, aquí no solo les enseño sobre medicina, sino también un poquito de idioma español. El sufijo filia o citosis significa elevación. En este caso, neutrofilia son neutrófilos altos, ¿ya? Eosinofilia, eosinófilos altos. Basofilia, ¿ya? También basófilos altos. Monocitosis, monocitos altos, y linfocitosis, linfocitos altos. Ahora, el sufijo penia significa bajo,
Entonces, neutropenia, neutrófilos bajos, eosinopenia, eosinófilos bajos, vasopenia, basófilos bajos, monocitopenia, monocitos bajos y linfopenia, linfocitos bajos, que pueden estar asociados a enfermedades benignas como a procesos infecciosos, inflamatorios, mielotoxicidad o enfermedades malignas. Entonces, a partir de hoy, ya nos vamos a referir como neutrofilia o neutropenia, linfocitosis, linfopenia, ya, dependiendo pues los valores. ¿Listo? Ahora, el recuento leucocítico, ya, por ejemplo, los glóbulos blancos, ustedes les van a dar el valor, ¿ya? Pero, en este caso, les están dando un porcentaje que, en este caso, los orienta a ustedes como médicos. Antes de explicarles con detalle, les voy a poner un ejemplo de cultura general, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Bueno, me imagino que la mayoría de ustedes vio la final del Mundial de Fútbol, Argentina versus Francia. Se considera que aproximadamente el 70% de la población que estaba viendo el Mundial era del sexo masculino y el 30% aproximadamente éramos del sexo femenino ahí viendo la final. ¿Sí? 70-30. Listo, eran más hombres que mujeres. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto representa este 70%? No lo sé. ¿Y cuánto representa ese 30% de mujeres? No lo sé. Millones de millones, definitivamente. Pero si nos orienta, si lo imaginamos, 70% hombres, 30% mujeres. Sí, definitivamente eran más hombres porque son los que más les gusta fútbol, pero vemos mujeres que también estamos viendo la final. Listo. Entonces, los porcentajes nos orientan, más sin embargo, ya para saber, ya, pues cuánto representa este 70 y este 30, necesitamos la estadística para que nos digan tantos miles de millones eran las personas que estaban detrás de la televisión, eran del sexo masculino y tantas eran del sexo femenino. Entonces, los porcentajes nos orientan, mas sin embargo es importante ir a ver cuántas células hay por milímetro cúbico. Y algo muy importante, ya, que en este caso no es lo mismo decir el 46% de 108,000 glóbulos blancos que el 46% de, otro ejemplo, 8,000 glóbulos blancos, ¿ya? Entonces es muy importante que nos orientemos en el contexto del paciente, ¿verdad? Y veamos un todo, ¿verdad? Para poder venir y encasillar estos parámetros entre la normalidad o la anormalidad. Regresando otra vez. Considerar solamente los porcentajes de los diferentes leucocitos puede conducir a errores de interpretación. ¿Listo? Si utilizamos como, por ejemplo, los neutrófilos, no es igual decir el 50% de neutrófilos de un recuento total de 10,000 leucocitos, que es completamente normal, ¿ya? Por ejemplo, en ustedes como adultos, 10,000 es completamente normal, y que el 50% sean neutrófilos, esto es normal. Que el 50% de neutrófilos de un recuento total de 1,000 leucocitos, ¿ya? Empezando porque 1,000 glóbulos blancos está por debajo de la normalidad y por lo tanto el 50% de este va a resultar siendo también anormal. En el primer caso, el recuento absoluto de neutrófilos es normal, como lo vamos a ver ya viendo neutrófilos. Y en el segundo caso hay una situación de neutropenia crítica, que en este caso representa 500 neutros por milímetro cúbico, que requiere aviso e intervención de inmediato. Vamos a regresar para que ustedes me entiendan un poquito esto. Listo. Vamos a
Por eso no quería, bueno, voy a utilizar el color amarillo, así que pilas con el amarillo. Miren pues, aquí me está diciendo la máquina que tiene el paciente 638.000 glóbulos blancos. Por ejemplo, es un adulto. Es un adulto y estos son sus valores de adulto. Los valores normales. El valor normal va de 5.000 a 10.000. ¿Listo? 638.850 es un valor exorbitante. Altísimo. ¿Ya? Ahora, vean los neutrófilos. Vean el porcentaje. Vean el porcentaje. El porcentaje de neutrófilos va de 60 a 68, de 60 a 69. Si lo vemos, 0.50, sumamente bajo, ¿sí o no? Listo. Pero cuando ya los miramos por milímetro cúbico, ya cuando ya nos dicen cuántas células hay por milímetro cúbico, y van viendo el amarillo. Miren, está todavía dentro del rango. ¿Ya? Por eso es importante no solo guiarnos por el porcentaje, porque aquí el porcentaje nos está diciendo, pues está bajo, ¿sí o no? Pero cuando ya lo vemos por milímetro cúbico, está dentro del rango. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Otro caso, ¿ya? Sigan siempre viendo el color amarillo. Miren, aquí igual, sigue siendo altísimo. 108.000 glóbulos blancos, altísimo. Aquí el porcentaje, 46%. Veramos cómo está aquí. Con estos valores de referencia, definitivamente aquí me sale que los neutrófilos están bajos. Vamos a vernos por milímetro cúbico. Usted siempre dice, bueno, porcentaje me sale bajo, pero aquí, ¿ya? Aquí lo importante es ver los milímetros cúbicos. Miren, 50.26 y lo normal es de 3 a 3.4, o sea que aquí está elevado. Aquí me sale que está bajo, pero lo importante siempre es ver por milímetro cúbico, porque los porcentajes me orientan, siempre volvamos a reubicarnos con el tema de fútbol, el porcentaje me orienta, más sin embargo, cuántas células hay por milímetro cúbico de sangre va a ser lo más importante, ¿ya? Entonces, igual, bueno, aquí los linfocitos, aquí me salen que están también elevados en porcentaje, ¿ve? Pero al evaluar los linfocitos también aquí, por milímetro cúbico también están elevados. Aquí sí están elevados. Listo, bueno, aquí hay que ver todas las demás células sanguíneas. Entonces, importante, los porcentajes me orientan, pero siempre hay que ver cuántas células hay por milímetro cúbico. Ahora, el recuento leucocítico, que es el recuento o la cantidad de glóbulos blancos, ¿ya? Va a depender la edad del paciente, ¿ya? Entonces, en recién nacidos, lo normal es de 10.000 a 26.000 glóbulos blancos. En menores de 3 meses, de 6.000 a 18.000. Al año de edad, lo normal va de 8.000 a 16.000. Entre 3 y 5 años, de 10.000 a 14.000. Entre 5 y 15 años, el valor va entre 5.500 y 12.000. Y en adultos de 4.500 a 10.000. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta la edad del paciente. Muy importante que esta tablita ustedes la coloquen pues en su bitácora, ¿ya? Porque cuando ustedes estén analizando, ¿verdad? El laboratorio, pues ya ven, el laboratorio no va a hacer, no les va a dar los valores de referencia en base a la edad, solo les da pues los valores de referencia de un adulto. Pero si nosotros tenemos a un recién nacido, un prematuro y a un niño, tenemos que ir a buscar en nuestra bitácora cuál es el valor de referencia.
obviamente nosotros como pediatras siempre andamos con el Harriet y andamos viendo en la parte de hematología, ¿verdad? Cuáles son los valores de referencia, hasta incluso para tiempos de coagulación, para neutrófilos, para todo, porque en este caso en pediatría todo depende mucho la edad del paciente, si es prematuro, a término y demás, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Reacción leucomoide es cuando nosotros tenemos de 50.000 a 100.000 glóbulos blancos e hiperleucocitosis cuando esta sobrepasa arriba de los 100.000. Ahora, algo muy importante es que si se dan cuenta, yo estoy hablando de 50.000, 100.000 o en este caso las hematologías que les he puesto de ejemplo, 638.000, pero ustedes ven un punto ahí, ¿ya? La dimensional KUL, ¿ya? Lo que me está hablando es de glóbulos blancos en miles, ¿ya? Lo vamos a ver, por ejemplo, la dimensional, por ejemplo, MUL, que en este caso es la dimensional de los glóbulos rojos. Lo que me está hablando es en, perdóneme, lo que me está hablando es en millones. Listo, entonces algunos laboratorios sí les van a poner, digamos, 5.300 con la coma correspondiente, punto tanto, ya. Pero en este caso, pues el laboratorio que utilizo como referencia, que es el del hospital, que la mayoría lo van a ver así, les ejemplifican con punto, pero tienen que estar pendientes de las dimensionales. Cuidado, chicos, porque no es lo mismo decir 638.000 glóbulos blancos que 638. Ya. Listo. Ahora, como lo vamos a ver a lo largo del curso, pues de primero doy generalidades, la parte preclínica, la fase preanalítica del laboratorio, muy poca parte analítica, en este caso en lo que es el procesamiento de la muestra, porque en este caso pues le corresponde esa parte a los técnicos de laboratorio, a los licenciados de química y no a nosotros. Y pues también hago mucho énfasis en la fase posanalítica, que es la del análisis. La otra semana vamos a tener una clase en vivo para que ustedes aprendan sobre la fase preanalítica, analítica y posanalítica de los laboratorios. Entonces me van a entender un poquito más esto. Pero lo que me gusta es siempre llevar un orden, ya. De primero pues doy siempre un preámbulo, antecedentes, siempre cómo se toma la muestra, ya, normas generales y me voy siempre en orden. Y pues ya a la hora de ver parámetro por parámetro, siempre les explico qué considerar cuando estos se encuentren bajos y que estos se encuentren altos y los valores clínicos. ¿Listo? Ahora, causas de leucopenia. Eso significa glóbulos bajos por debajo del rango de normalidad, dependiendo la edad del paciente. Pues entre las causas generales porque obviamente pues esto es muy amplio, ¿verdad? Infecciones agudas, principalmente infecciones virales. No sé si ustedes han tenido algún paciente con dengue. Generalmente estos pacientes pues vienen leucopénicos, bueno, también vienen con trombocitopenia y vienen hemoconcentrados, ¿ya? Pacientes con fiebre tifoidea también pueden ver leucopenia. Si los pacientes tienen una viremia importante, por ejemplo, que tienen tienen VIH, pues definitivamente estos pacientes pues pueden verse sus glóbulos blancos disminuidos. Viremia no solo por VIH, sino también Epstein-Barr, citomegalovirus, generalmente por virus en general. Incluso, no sé si ustedes han tenido algún paciente con influenza. Influenza nos daba una importante leucopenia. Algunas enfermedades de tipo autoinmune, como lupus eritematoso, por ejemplo, nos puede dar una leucopenia importante. Hematopoiesis inefectiva, ya, por ejemplo, en la anemia plástica. En la anemia plástica no es que solo la serie roja
¿ya? Esté afectada, que en este caso solo el paciente esté anémico, sino que en este caso las 3 líneas celulares están afectadas. El paciente está leucopénico, está anémico y está trombocitopénico. Y en este caso, pues hay una afección principalmente a nivel de la media gradosa, donde no hay pues estas células hematopoietíticas pluripotenciales. Pues perdón, hay una afección principalmente a nivel de esta línea celular, y por lo tanto pues no hay una adecuada hematopoiesis y por lo tanto no se producen un número suficiente de glóbulos blancos y sus subpoblaciones también de glóbulos rojos y de plaquetas. Y algunas drogas, no me refiero solo drogas de intravenosas, ¿verdad? Los usuarios de drogas intravenosas, sino hay algunos medicamentos que sí nos pueden aplastear al paciente. Causas de leucocitosis general, pues fisiológicas durante el embarazo, pues la mami puede tener una ligera leucocitosis, 12.000, 14.000 glóbulos blancos, y esto es ser completamente normal. Recordemos pues que hay un aumento en el volumen sanguíneo, ¿ya? Y pues las demandas fisiológicas son mayores y por lo tanto pues los leucocitos también se elevan. En pacientes con golpe de calor, ¿ya? Les puede dar un aumento de leucocitos, ¿ya? Entonces, también esto hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? La temperatura del paciente. Obviamente, si al momento de la punción el paciente está febril, nos puede dar una ligera leucocitosis, ¿ya? De, digamos, 1000 más, por ejemplo, y pues esta ser la causa de tener una ligera leucocitosis, no una fiebre me va a dar 138.000 glóbulos blancos, sino que me eleva ligeramente el conteo total de glóbulos blancos. Y después de hacer un esfuerzo físico, no por subir unas cuantas graditas, no, o sea, estoy hablando de personas que tal vez hicieron alguna medio maratón o, o pues escalaron el Tajumulco o el Acatenango, ¿verdad? Entonces, un esfuerzo físico importante. Infecciones. Después de infecciones o causas infecciosas, y para eso hay un despliegue innumerable de infecciones, ya, una mastoiditis, una otitis, una infección de tracto urinario, una neumonía, ya, una infección gastrointestinal, ya, una meningitis, un choque séptico. Entonces, hay que tomar, por eso hay que tener hay que saber el contexto de la toma de la muestra. Hay causas reactivas, como les decía, la fiebre, el dolor intenso, ya. Obviamente, si el paciente está politraumatizado, ya tiene alguna fractura y usted les toma una hematología, pues sí, el paciente, pues por el mismo dolor intenso, pues va a tener una ligera leucocitosis. Y bueno, si el hecho de tránsito fue muy importante y el paciente está con una hemorragia activa, pues también esto va a ser otra causa de que me eleven los glóbulos blancos. Recordar pues que en este caso las catecolaminas están aumentadas debido al estado de shock del paciente, y como el cuerpo se pone en un estado de alerta importante, entonces eleva también la cantidad de leucocitos, considerando pues que en este caso pues el cuerpo se está preparando ante cualquier situación, ¿verdad? Ante una catástrofe literal. En pacientes con quemaduras, no me estoy hablando a la quemadura que nos provocamos cuando estamos planchándonos el pelo o después de preparar nuestro huevito, no, o sea, estoy hablando de quemaduras de primer grado, pero que obviamente sean, que la superficie corporal quemada sea pues importante, o que en este caso pues sean de segundo, de tercer grado, entonces quemaduras importantes, ¿ya? Cuando hay una necrosis importante también podemos ver una leucocitosis y después de un traumatismo, como les mencionaba.
En pacientes con neoplasias, si me preguntan qué tenía este paciente con 638,000 glóbulos blancos, pues lo que tiene pues es una leucemia, ¿ya? Una leucemia. Entonces, obviamente hay que tomar los estudios, otros estudios correspondientes para confirmarlo, ¿verdad? En pacientes con síndrome mielodisplásicos, en pacientes con policitemia vera, tumores malignos y metástasis, también podemos ver este aumento de los glóbulos blancos. Y también por fármacos, por vacunas, ¿ya? No es que me haya vacunado ahorita contra COVID y vaya a tener una leucocitosis perenne para toda la vida, no. Digamos, postvacunal puede durar hasta 48, 72 horas, ¿ya? Que es una reacción esperable, ¿ya? Así que si ustedes se colocan alguna vacuna y se toma una hematología, pues pueden presentar una leucocitosis. Y es que es por eso también tan importante que sepamos todos los antecedentes. Usted está tomando algún medicamento, se ha vacunado, ha realizado alguna actividad actualmente, ya ha cambiado incluso sus patrones de sueño o vigilia, acaba de comer, ¿ya? O está deshidratado. Ustedes pueden ver al paciente y está deshidratado, entonces hay que tomar en consideración todo estas cosas que ustedes están preguntando y están observando para hacer un adecuado análisis, ¿verdad? Si el paciente pues está, ustedes lo ven así como todo musculoso, ¿verdad? Y se va a hacer un laboratorio, pues si ustedes ven una leucocitosis importante y él pues menciona que goza de buena salud, es importante mencionar así, no está en tratamiento con esteroides, ¿verdad? Para volverse así como más toro, dirán ahí en el gimnasio, ¿verdad? Y en pacientes que están con una hipoxia, pueden venir y pueden presentar una ligera leucocitosis transitoria. Algo muy importante que no lo mencioné en el traumatismo es que cuando hay principalmente traumas abdominales, ¿ya? Recordemos que el vaso es un reservorio importante para los glóbulos, los glóbulos blancos, ¿verdad? Y las plaquetas. Y si el vaso se ve lesionado, ¿ya? Entonces, lo que hace el vaso es venir y sacar todo lo que tiene adentro y sacarlo a la circulación periférica. Y también, a veces en cirugías abdominales, ¿verdad? Pasan viendo intestino grueso, intestino delgado, paredes del estómago, y el masaje que le pueden dar incluso al vaso para evaluar su tamaño, su consistencia y que no esté lesionado. Ese masaje esplénico puede hacer que puede ser que todas estas células que están contenidas en el vaso se vayan a la circulación periférica y que después, si ustedes después toman una hematología, van a tener pues no solo elevado el conteo de glóbulos blancos, sino de neutrófilos, linfocitos, hasta de plaquetas, pero es por esto, ¿verdad? Por el masaje esplénico. Entonces, cuidado con los masajes del vaso. Vamos a ver, bueno, ahora voy a regresar un poquito a mi superhematología rayada. Pero el paciente tiene 638,000 glóbulos blancos, ¿verdad? Y como les decía, pues la suma de, ahora me voy con verde, la suma de estos porcentajes me tiene que dar un 100%. Ya. ¿Qué tiene este paciente, doctora? Porque la verdad que no estoy iniciando. Soy chiquito. ¿No ves que soy chiquito? Bueno, sí, ustedes están iniciando y pues lo que tiene este paciente pues es una leucemia, ¿ya? Hasta incluso le podemos poner apellidos, una leucemia linfocítica, porque miren cómo están los linfocitos, ¿ya? Sumamente elevados, ¿ya? Ahora les voy a hacer una pregunta de machuque, porque como ustedes están en pediatría, me imagino que ya vieron esta patología con la doctora Vidal. Se trata de un paciente de 6 meses que llega con historia de tos continua de tipo cianotizante, que inicialmente era ruborizante y que conforme ha pasado los días se ha tornado ruborizante. El paciente, según lo refiere la mamá, pues se pone en posición de trípode, saca los ojos prominentemente, abre la boca de forma importante para toser,
¿ya? Y pues lo me refiere a la mamá que cuando está tosiendo está tose, 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 tose. Después de que tose un montón, hace un gallo inspiratorio y sigue tose, 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 tose. Al evaluar el carnet de vacunación, no tiene ninguna inmunización a los 2, 4 ni 6 meses. Diagnóstico del paciente. Tosferina. Perfecto, gracias, me encanta. Tosferina. Y la tosferina se encarga de dar una leucocitosis importante. Si ustedes ven en su libro de pediatría, mencionan que el paciente, ¿verdad? Una hiperleucocitosis o una leucocitosis que nos puede hacer considerar que el paciente tiene una reacción leucemoide que nos orientaría en algún momento pues a un proceso linfoproliferativo, que si no, lo que tiene el paciente es una tosferina, perfecto, y esta es la hematología de un paciente con tosferina. Este paciente llegó, ¿verdad?, a la emergencia, tenía 108,000 glóbulos blancos, ¿verdad? ¿Ya? Y en este caso los neutrófilos y los linfocitos estaban en este caso afectados. Cualquiera, si no sabe el contexto del paciente, pues va a ir a solicitarle un aspirado de médula, un frote periférico o una consulta con el hematólogo para un aspirado de médula ósea, que si lo que tiene el paciente, pues obviamente es una tosferina, por labor de tela pertusis, ¿ya? Y el tratamiento, pues obviamente es el oxígeno, la hidratación, poner confortable al paciente, iniciar sus macrólidos correspondientes, ¿ya? Y bueno, aislarlo porque es sumamente contagioso. Entonces, importante el contexto del paciente. Esta es una hematología de un paciente con tosferina. ¿Listo? ¿Vieron? Ahora, ahorita vamos a ver lo que son las subpoblaciones de glóbulos blancos. En este caso vamos a ver los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos, porque como les mencioné, vamos a analizar detalle por detalle por detalle toda la hematología. Ahora, los neutrófilos son leucocitos de tipo granulocito, también conocido como polimorfonucleares. Miden de 9 a 12 micras. Perdón, antes que lo olvide, solo voy a regresar un poquito. En los exámenes, yo no les pregunto valores de referencia. ¿Listo? Porque no estoy loca y porque no a todos no se nos queda. Es mucha información. Entonces, si les pongo un caso clínico, yo les pongo en paréntesis cuánto es el valor de lo normal para que ustedes sepan en este caso, ¿verdad? Pero lo importante es el análisis, ¿verdad? Entonces, tranquilos que no les pregunto valores de referencia. Ahora sí, continuando. Los leucocitos miden de 9 a 12 micras. Es el leucocito más abundante en la población de glóbulos blancos. Su periodo de vida media es corto, de días a horas. Su función es la fagocitosis de bacterias y hongos. Entonces aquí está el tipo. ¿Ya? Si esta es su función, ¿ya? Cuando hay infecciones por bacterias y por hongos, pues lo vamos a ver importantemente elevados. Los vamos a ver elevados principalmente, ¿ya? Entonces, se llaman neutrófilos y esta es pregunta siempre de examen, ya me encanta. Y es que la verdad es que si ponen atención, se les queda forever. Se llaman neutrófilos porque no tiñen con colorantes ni ácidos ni básicos. Entonces, en este caso, el prefijo neutro, ¿ya? Es porque ni Chana ni Juana, ni colorantes ácidos ni básicos, sino que son neutros. Por eso se llaman neutrófilos. ¿Listo? Presentan un núcleo con cromatina compacta, segmentada, multilobulada, más o menos de 2 a 5 lóbulos conectados por delgados puentes. Si no los conocían, ¡chanán!, les presento a los neutrófilos. ¿Listo? Vamos a ver qué nos provoca la neutrofilia, en este caso los neutrófilos altos, ¿ya? Algunos colegas pueden mencionar
durante el pase de visita. Es que hay una desviación hacia la izquierda, ¿ya? Eso quiere decir que hay un aumento de los neutrófilos, eso significa. Entonces, llamamos neutrofilia cuando los neutrófilos están elevados por arriba de 7500 por milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, los porcentajes me orientan, pero para determinar si el paciente tiene neutrofilia o neutropenia, tenemos que ver cuántas, en este caso, cuántas células, en este caso son cuántos neutrófilos hay por milímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, causas de neutrofilia, infecciones en general, infecciones, hay un montón, pero por ejemplo, osteomielitis, otitis media, septicemia, endocarditis, una salpingitis, una piomiositis, una miositis, un choque séptico, una meningitis, entonces una neumonía, entonces infecciones en general. Infecciones principalmente por bacterias y hongos. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven los neutrófilos elevados, ¿ya? Piensen que la causa principalmente va a ser de tipo bacteriana o fúngica. Pero vamos a utilizar otros estudios, ¿verdad? Medios de cultivo y demás, pues para confirmar la presencia o la identificación de la bacteria o del hongo. Necrosis isquémica por infarto agudo del miocardio. Cuando se está dando este evento, ya el infarto, podemos ver ligeramente elevados los neutrófilos, ya, pero pues conforme va mejorando el paciente, pues esos tendrían que ir normalizándose. ¿Ya? Obviamente, pues sí, tenemos al paciente con dolor precordial, ¿ya? Alteración a nivel del EKG y elevación de las enzimas cardíacas, que vamos a ver eso oportunamente en la química sanguínea, pues, y también vemos los neutrófilos elevados en su hematología, pues podemos estar, pues, no tranquilos, ¿verdad? Porque el paciente se nos está infartando, pero sí considerar que si hay una elevación de los neutrófilos, puede ser por este infarto agudo del miocardio. Quemaduras extensas, ¿ya? Recordemos que la piel es el órgano más extenso que tenemos, entonces dependiendo de la extensión y la profundidad de la piel, incluso también el mecanismo por el cual el paciente se quemó, podemos tener los neutrófilos elevados. Algunos trastornos metabólicos, ¿ya? En los pacientes que están con cetocidosis diabética, en una paciente que presenta eclampsia. Eclampsia, recuérdense que es elevación de la presión arterial en la paciente embarazada que también ha convulsionado. También en los pacientes con uremia y tirotoxicosis podemos verlos elevados. Ahora, durante la cetocidosis diabética, el paciente puede tener elevados los neutrófilos, pero recordemos que pues si el paciente, a excepción de que esté debutando, ¿verdad? Pero si el paciente pues está en una cetocidosis diabética y ya es un paciente pues ampliamente conocido, ¿verdad? Y que no lleva un buen apego a su tratamiento y a su dieta, pues definitivamente pues si el paciente está con cetocidosis, definitivamente pues no hay un buen apego a su tratamiento como les mencionaba, pero también hay que buscar si no hay alguna causa, si no también el paciente presenta alguna patología infecciosa. Generalmente los diabéticos, pues algunos pueden tener pues, un pie diabético, pueden tener una infección del tracto urinario, una neumonía. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? La cetocidosis diabética nos obliga a buscar si el paciente no presenta asociado a algún cuadro infeccioso escondidillo. En respuesta al estrés, en pacientes que han sufrido una hemorragia aguda por X o Y razón, ¿verdad? Pacientes que han estado, que recientemente han tenido una cirugía, ¿ya? Cirugía importante, ya no cirugía pues, que le pusieron un puntito ahí a una herida corto contundente, no, cirugía importante, ¿verdad? Después de un ejercicio excesivo y definitivamente después del posparto.
algunas enfermedades reumatológicas, enfermedades inflamatorias como fiebre reumática, artritis reumatoidea, los pacientes con gota, los pacientes con vasculitis o los pacientes con miositis pueden presentar los neutrófilos elevados. Y en pacientes con filgrastim, que lo que me hace este medicamento es no solo elevar la cantidad de glóbulos blancos, sino también la cantidad de neutrófilos. Este es un medicamento que se utiliza principalmente en los pacientes que están con anemia plástica, ¿ya? Donde literalmente pues su médula ósea pues está aplastiada. Entonces este tratamiento lo que hace es estimular la producción principalmente de glóbulos blancos. Ahora, causa de neutrófilos bajos, en este caso conocido como neutropenia. Igual, neutropenia hablamos cuando hay menos de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico, ¿ya? La situación es que la neutropenia sí la podemos clasificar dependiendo la cantidad de neutrófilos como leve, moderada, severa, dependiendo, ¿verdad? Leve cuando los neutrófilos son de 1000 a 1500 por milímetro cúbico, moderada cuando los pacientes tienen de 500 a 1000 neutrófilos por milímetro cúbico, y severa cuando los neutrófilos se encuentran por debajo de 500 por milímetro cúbico. No voy a hablar o no voy a ahondar en lo que es la neutropenia febril, porque esta es una patología que la encontrarán ustedes en pacientes oncológicos, ¿verdad? Pero sí es muy importante que independientemente de la causa, pues si los glóbulos blancos están bajos, nos tenemos que ir a ver cuántos neutrófilos tenemos por milímetro cúbico. Y definitivamente un paciente neutropénico pues no tiene la cantidad suficiente de neutrófilos para poder atacar una infección. Causas, principalmente la depresión de la médula ósea por radiación antineoplásicos. Eso lo vemos principalmente en pacientes los pacientes oncológicos, como les decía. Los quimioterapéuticos o los antineoplásicos, pues son tratamientos pues bastante potentes, y cuando ya llegan a la circulación, pues estos no van a venir a decir, ay, usted es de los neutrófilos buenos, no sabe que usted pase adelante, usted sígale, ay, no, usted es de los usted es eosinófilo, bueno, ¿verdad? Quiero ver, no, si usted está bueno, dele, pase, no. Los quimioterapéuticos y los antineoplásicos van a arrasar completamente con todo, ¿ya? Porque, pues obviamente su función es pues ir a aniquilar, ¿ya? Las células cancerosas, ¿verdad? Pero las células cancerosas no es como que tengan, ay, yo soy célula cancerosa, aquí está mi red flag, ¿verdad? No, sino que literalmente estos medicamentos pues arrasan con todo, y la radiación no se diga. Algunas infecciones, principalmente por virus, nos pueden causar los neutrófilos bajos, pero también hay algunas infecciones por bacterias que también nos pueden disminuir. Los pacientes con fiebre tifoidea, brucelosis, hepatitis, influenza, sarampión, mononucleosis infecciosa, VIH, entre muchas otras infecciones, nos pueden causar los neutrófilos bajos, ¿ya? Entonces, no solo virus, sino también algunas bacterias nos pueden causar los neutrófilos bajos. Algunas enfermedades vasculares de la colágena, como el lupus y el síndrome de Sjögren, también me pueden disminuir el número de neutrófilos. Los pacientes desnutridos, al igual que los pacientes con diabetes descompensada, son considerados pacientes pues, inmunosupresos. Y en este caso, pues la deficiencia nutricional, en este caso de ácido fólico y vitamina B12, me puede llegar a comprometer pues, la funcionalidad de estas células, ¿ya? Recordemos que pues, obviamente todas las vitaminas e incluso algunos electrolitos son muy importantes para la metilación, oxidación de catecolaminas, ¿ya? Y no se diga, ¿verdad?, para la funcionalidad de estas células. Entonces, en los pacientes desnutridos, cuidado, ¿verdad? Es muy importante siempre suplementar oportunamente estos elementos, ¿verdad?, para que para que tengamos un sistema inmune pues realmente competente.
Algunas enfermedades hepatoesplénicas como la cirrosis, esplenomegalia y trastornos de almacenamiento, lo que pueden hacerme es venir y secuestrarme pues estos elementos, ¿verdad? Y pues en este caso una esplenomegalia masiva lo que va a hacer es que va a encapsular o va a encerrar todos estos elementos tan importantes dentro del vaso y dentro de la sangre periférica. A la hora de hacer nosotros una hematología, pues definitivamente el conteo va a estar bajo, pero lo que pasa es que todos están encerrados ahí dentro del vaso. Bueno, vamos a irnos con, bueno, voy a ir solo con los linfocitos, ya, porque solo me quedan 9 minutos y después me tengo que ir con la otra sección. Los linfocitos son células pequeñas de forma redondeada, tienen un diámetro de 5 a 12 micras, tienen un núcleo más o menos esférico con cromatina nuclear densamente compacta y citoplasma escaso. Realmente si ustedes lo ven, se ven como un huevo frito pero con una yemota, algo así. Representan aproximadamente el 30% del total de células sanguíneas, o sea, si los neutrófilos son los más abundantes, el que le siguen en abundancia son los linfocitos, ¿ya? Pues la diferencia más importante de división de estas células es en dos líneas celulares. No voy a entrar en detalles sobre las células T y las células B, pero es así como se dividen los linfocitos. Pero miren qué hermosos, parecen un huevote estrellado, ¿ya? Bueno, causas de linfocitosis y linfopenia, ¿ya? Tenemos la linfocitosis, tenemos la linfocitosis fisiológica en niños, especialmente en recién nacidos. Algunas causas infecciosas. Generalmente los linfocitos se elevan en procesos de tipo viral, con algunas excepciones, ¿verdad? Recordemos que en este caso, pues, sí, la hepatitis, la mononucleosis, la parotiditis y la rubiola y el citomegalovirus son virus, pero la tosferina pues es causada bueno, depende, puede ser la bordetella pertussis, la parapertussis o la bronquioséptica, pero generalmente pues en pacientes con tosferina tenemos una leucocitosis muy importante, como ya les ponía el ejemplo antes, y también podemos tener una linfocitosis reactiva. Otras causas de los linfocitos altos puede ser por tirotoxicosis, por colitis ulcerosa, enfermedades inmunológicas, en pacientes con leucemia linfocítica, como en la primera ejemplo, ¿verdad? Donde teníamos 800 glóbulos blancos. Eran 800, bueno, esa, la que estaba muy alta, pero teníamos una linfocitosis muy importante, ¿verdad? Entonces eso nos orientaba un poquito a que en este caso pues era una leucemia linfocítica. Obviamente pues tenemos la clasificación FAB. Si no saben cuál es la clasificación FAB, vayan a leérsela para poder clasificar las leucemias, porque dependiendo hay premielocítica, mielocítica, monocítica, y pues dependiendo la subpoblación de glóbulos blancos afectada va a ser cómo se va a clasificar, ¿ya? Y obviamente es como la subpoblación que se va a ver en este caso elevada y en la hematología. Causas de linfopenia, algunas enfermedades graves y crónicas como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Generalmente, pues, pero si se dan cuenta, en ambas insuficiencias, pues, lo que hay, pues, es un aumento del volumen circundante. Entonces, lo que da es una hemodilución y un valor, por lo tanto, bajo de linfocitos. Algunos defectos de la circulación linfática, pues, obviamente, los linfocitos se pueden quedar ahí atrapados entonces, cuidado, ¿verdad? En pacientes con problemas de retorno venoso podemos tener una linfopenia importante. En pacientes que toman corticoides, recordemos que pues, los esteroides me van sí me pueden elevar los glóbulos blancos, pero me pueden disminuir la cantidad y la calidad y la funcionalidad en este caso de los linfocitos. Entonces
importante preguntarle si el paciente está en tratamiento o no con esteroides, ¿verdad? Y qué tanto tiempo llevan de estar tomando esteroides. Y pues también inmunodeficiencia por acción de otros inmunosupresores. Bueno, por tiempo nos vamos a quedar ahí. Nos faltan monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Y bueno, no sé si tiene alguien alguna duda, algún comentario o algo que no le haya quedado claro. Recordemos que vamos a ir aprendiendo el arte de los laboratorios. Entre más ustedes vayan, no solo estudiando el tema, sino también pues haciendo este análisis, ¿ya? Entonces, ahora a partir de hoy, pues ya sean un poquito más sobre glóbulos blancos y pilas ahí en los turnos. ¿Listo? ¿Comentario? ¿Duda? No, doctora, Pues yo creo que todo claro. ¿todos 100 puntos o están así como? Bueno, nos vemos el próximo viernes. Les mando un buen abrazo. Pilas ahí con los niños. Cuídenmelos a todos. Apapáchenmelos a todos, ¿sí? Dios los bendiga. Descansen rico. Los que tienen fin de semana libre, aprovechen a estudiar. Y el día de hoy les voy a estar mandando a su correo esta clase para que ya empiecen a fijar estos conocimientos y hacer su bitácora. Ojalá ya hayan comprado su libretita. ¿Listo? No chiquita, porque si no, no les va a caber toda la información y van a ver que van a aprender mucho aquí. ¿Ok? Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Feliz Cuídense tarde. mucho. Un abracito. Dios Gracias, Care. doctora. Feliz día. Abracito.